La narrativa de la Tierra expone su voz en contraplanos. ¡Acción! Soy director, también guionista, y durante mucho tiempo he estado trabajando como continuista también en otros proyectos. Estudié periodismo en la UNAM y acabando empecé a hacer mi servicio social en el CCC, en el Centro de Capacitación Cinematográfica, y ahí entré en 2004, egresé ahí por 2012, por ahí más o menos, 2011, y entré al programa, concursé en el programa de Ópera Prima. Quizás ya en la prepa tenía esta cuestión como de quiero contar historias, pero no quería meterme a letras porque según yo en letras solo escribían ensayos. O sea, sí leían mucho, pero solo escribían ensayos, no escribían historias. Y más bien decidí irme por el lado del periodismo, ¿no? Un poco más como García Márquez, que no estudió literatura, empezó siendo periodista. Este escritor, guionista, editor y periodista nació en Colombia a finales de la década de los años 20. Desde muy pequeño comenzó su pasión por la escritura. Aunque al principio decidió estudiar Derecho, fue en 1950 que abandonó sus estudios y trazó su trayectoria como columnista y reportero en El Heraldo de Colombia. Su disciplina como periodista lo lleva a la Ciudad de México, vital en su destino definitivo. A principios de los años 60, escribe 100 años de soledad, obra que lo catapulta como uno de los mejores novelistas del llamado boom latinoamericano. Tal fue el éxito de esta obra que en Francia llegó a considerarse como el mejor libro extranjero. Para este célebre escritor que gustaba de involucrar al lector en el desarrollo de sus historias, el estilo literario estaba determinado por el tema de cada pieza. Se me ocurrió meterme a un taller de apreciación cinematográfica. Me mandaban a producciones como asistente de producción, entonces pues a cortos, ¿no? Y era muy divertido. Lo que ahí descubrí no solo era como ya la cuestión de historia, sino ya la cuestión técnica, era ir a un rodaje, estar ahí 15 horas, 18 horas, 20 horas. Y todo alrededor de contar un cuento, ¿no? Y como que todo ese trabajo en equipo descubrí que sí, que me gustaba. ¡Acción! Lo que quería era escribir, contar historias. Empecé a trabajar como continuista en muchas series. El puesto de continuidad es un puesto bastante privilegiado en el sentido de que uno siempre está sentado al lado del director. No me vayas a avergonzar. El raccord, como se le conoce comúnmente en el medio cinematográfico, es fundamental para lograr relación entre los planos de una filmación. Debido a las necesidades técnicas que supone un proyecto cinematográfico, es necesario tener siempre una continuidad espacio-temporal. Nico Viamonte, tengo un trabajo urgente para ti. Quiero que encuentres a la Pantera Negra. Todos buscan a la Pantera Negra. ¿No se supone que tú eres el mejor del mundo? El principal objetivo de esta labor es mantener la ilusión del espectador. Para lograrlo, es importante respetar las entradas y salidas del actor, la dirección de la mirada, vestuario, maquillaje, peluquería, movimientos de cámara, iluminación y sonido. La relación anímica entre los personajes también es algo fundamental en el proceso de la continuidad. La idea de Criapuercos nace a partir de ponerme un reto. Cada vez que escribo un guión trato de que cada guión tenga un reto. Entonces, en este caso, en Criapuercos, el reto era quiero escribir algo no tan académico, algo más contemplativo.
Empecé teniendo una premisa que era, bueno, una mujer espera a su hijo, ¿no? Dramáticamente se me hacía más interesante que fuera una mujer de edad avanzada, bueno, en la tercera edad, espera a su hijo. ¿Y por qué lo espera? Bueno, ir como creciendo la historia. ¿Y cómo está mi papá? Bien, mijo, está muy bien. ¿Cree que ahora sí puedo hablar con él? Espérame un momentito. O sea, como experimento de guión contemplativo no funcionó, y más bien al contrario, decidí darle la vuelta y empecé a construir una historia un poquito más profunda. Que aunque está ocupado, te llama porque quiere saber cómo estás. Tras la búsqueda de la propia narrativa, sigue en Contraplanos. No te muevas. Quédate así, mejor. Anda así, descansa. Vuélvete a dormir. ¿Se quedó dormido, tú crees, hijo? Diversas dimensiones de realidad en Contraplanos. Admiro mucho a Hideo Miyazaki, que en realidad él hace animación, pero justo sus historias son a veces muy sencillas, pero todo gira alrededor de personajes muy enriquecidos, con una historia atrás, y además siempre son, bueno, no sé, el 80% de sus películas ocurren en el campo, y era algo que también que yo quería probar, ¿no? Salir de la ciudad, porque luego lo que ocurre mucho en el cine mexicano es que el 80% de las historias ocurren en la Ciudad de México, y pues vivimos en un país muy, muy grande. Con más de 50 años de carrera en la animación, este director japonés es una referencia internacional. Su trabajo ya se posiciona a la par de Walt Disney y Steven Spielberg. El viaje de Chihiro es su título más popular, mismo que lo hizo acreedor del primer premio Oscar por animación. Con esta cinta logró romper récord en Japón por encima del exitoso Titanic. Para muchos críticos, se trata del mejor creador de animación en la historia. Su narrativa promueve la relación entre la humanidad y la naturaleza, además de que exalta la fortaleza femenina y la tecnología. Sento Chihiro no Kamikakushi. Para mí era importante contar esta historia fuera de la ciudad. Y así fue incluso como llegué a tocar el tema de la migración, en el sentido de, por ejemplo, en ese sentido, Rulfo, que es documentalista, me gusta mucho su trabajo. Tiene un documental que se llama Los que se quedan, y justamente habla de eso, porque bueno, cuando se tocan luego temas de migración en el cine, suele ser que se habla de las personas que se van y todo el trayecto, pero muy pocas veces se habla de la gente que se queda. ¿Qué pasa con la gente que se queda y qué hacen, ¿no? Y sobre todo, ya de ahí abrirse a un punto en donde el mismo pueblo es un personaje, porque son pueblos que son reales, donde solo están habitados por mujeres y gente mayor, ¿no? O sea, ya el resto de la población migró. Para que lo pruebe usted, a ver cómo me quedó. Yo también le traje arroz y unos buñuelos para el postre. Gracias, no se hubieran molestado. No hay ninguna molestia, doña Esmeralda. Vámonos. Hasta luego, Esmeraldita. Juan Carlos Rulfo heredó de su padre, Juan Rulfo, el gusto por las atmósferas y los problemas sociales del México rural. Este es el sello que distingue a su documental más reconocido, Los que se quedan. Se trata de una historia sobre la ausencia, la espera, la identidad y, sobre todo, de los sueños de quienes tienen familiares en Estados Unidos en el afán de mejores oportunidades de vida. También de aquellos que se mantienen a la espera y con la ilusión de volver a ver a sus seres queridos. No quiero que se vayan. No importa que nosotros no estudiamos, pero estar todos juntos.
La migración, como tema central, logró que este renombrado director, productor y fotógrafo obtuviera varios galardones nacionales a partir del estreno de su largometraje en el 2008. No solo una gente, se queda todas, yo creo que todas las mujeres de aquí de... Bueno, ¿verdad? Pero sí, aquí. Todas, pero no todas sentimos lo mismo. Eso es lo malo. Algunas sienten más feo. Pensé en usar no actores, ¿no? O sea, irme a un pueblo real, inmiscuirme con la gente, y con los actores, más bien o sea, como hacer el casting con la misma gente que vive en el lugar. O sea, es otro trabajo que yo en lo personal desconozco. El hecho de que hubiéramos tantos debutantes generaba como un ambiente bastante inocente. Hasta la misma actriz nos decía que sentía que estábamos en un ambiente bastante fresco. Empezamos a hacer casting en la Universidad de la Tercera Edad, en talleres pues de personas de la tercera edad, o sea, y hicimos un casting como de 50, 60 personas. Pero yo un día llegué y les dije, no, es que el guión ya cambió y creo que sí necesitamos algo más, pues sí, una actriz profesional que nos pueda ayudar a dar estas líneas. En el caso de Concepción Márquez, le pasamos el guión, ella se enamoró del guión y aceptó. Concha Márquez. Oiga, doña Esmeralda, ¿y no le va a poner su tocinito a estas lentejas? No. ¿No? No. Me gustó mucho como la conexión que tenía Concepción Márquez como en esta cuestión de la maternidad. E incluso, bueno, en su momento, pues sí lo llegué a pensar de, bueno, estás contando una historia de un pueblo que ocurre en algún lugar de la Mixteca y tu actriz es de tez blanca, o sea, pero llegó un punto en que dije, no, pero bueno, o sea, no estoy haciendo un documental, o sea, me gusta la actriz porque le está dando mucha fuerza al personaje y, o sea, me voy por la actriz, ¿no? O sea, más allá de por cumplir una expectativa o una convención, dije, no, mejor me voy con esta actriz y me gusta mucho su trabajo en teatro y, pues bueno, verla en cámara todavía más. ¿Qué es lo que anda trayendo ahora? ¿Quiere ver? Sí. Espérame. Madurez femenina y poder narrativo, aquí, en Contraplanos. Es hembrita. Ven, mi gordito. Mira, qué bonito solecito. Ay, no tiene por qué espantarse. Eres muy valiente. Además, no sé qué llamas así. Contraplanos, tras la crianza de una familia inusual. En la película se usaron en un total de 7 puercos. Eran 5 chiquitos, uno mediano y uno grande. Para contar como pues, un poco la historia de la cuina, que es chiquita, va creciendo y se hace gigante y después tiene puerquitos, ¿no? Bien dicen que en el cine hay 3 reglas que no están escritas, pero es nunca trabajes con niños ni con animales y a veces dicen ni con gente mayor por esto de que la memoria y las líneas, y pues yo nada me faltaban los niños. Entonces la idea era como generar una dinámica de set en el que cada vez que entraba el puerquito, pues todos se comportaban, no hacían ruido, todos en silencio. El puerco solo estaba en set 15 minutos, o sea, 15 minutos corrían, cortábamos y ya se iba a su camper a descansar. Y ya todo lo demás era por edición.
Fueron 5 semanas de rodaje, 4 fueron aquí en la Ciudad de México, en esta casa grande, bueno, una casa grande que está en Azcapotzalco. Y la última semana, para hacer los exteriores, los fuimos a grabar a un pueblo que se llama San Vicente Coyotepec. Esta zona, que comprende actualmente parte de los estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla, mantuvo una de las civilizaciones de mayor importancia en Mesoamérica. Sus habitantes, denominados por ellos mismos como gente de lluvia, mantienen sus raíces y sus tradiciones a partir de la conservación de su lengua, vestimenta y festividades. Entre grandes cordilleras, la zona se sitúa entre la Sierra Madre del Sur y el eje volcánico. Dividida en Mixteca Alta, Baja y de la Costa, su riqueza cultural no compensa a su economía, factor que denota la migración. Estados Unidos y Canadá son los principales países que reciben a una gran parte de la población mixteca. La idea fue querer estrenar en el Festival de Guadalajara, que siempre es a principios de año, bueno, marzo por ahí. Estrenamos justo en el Festival de Cine Guadalajara de 2018. Ahí Conchita se llevó una mención a Mejor Actriz. Y pues nada, en ese sentido era la primera vez que se veía la película con público. Y algo que nos dio cuenta es que era una película que en sí al público le gustaba mucho, mucho. Es hembrita. Bueno. Voy a ir a verla y me la voy a traer ahora. Esto no está bien. Ni para usted ni para el animalito. Yo no la cuido, entonces, ¿qué hago? El estreno fue un estreno, sobre todo en circuito cultural. El año pasado, en noviembre fue, sí. La primera semana de noviembre del año pasado fue un estreno. Estuvo en alrededor de 15 salas. Vas a ser mamá. Pensar que te conocí así de chiquita. En algún momento también proyectaron Criapuercos en Los Ángeles y tuve la oportunidad de que me invitaran. Y ahí, por ejemplo, la perspectiva de la historia era totalmente distinta porque como que la sensación que le queda a la gente luego con el personaje de Felipe, que es el hijo, es que es un hijo ingrato. Allá era todo lo contrario, o sea, como que decía, no, pobre Felipe, es una víctima de la situación. Solo quería que supieras que tu mamá te quiere mucho. ¿Cuándo vienes, hijo? Para las fiestas de Santo Domingo. Ya andaré por allá. El Festival de Cine Guadalajara le ayudó como a tener una proyección. En ese sentido, Amazon llegó y la compró. Entonces, al haberla comprado Amazon, como que es chistoso porque... O sea, porque era bueno que un streaming que estuviera como creciendo tanto decida comprar la película, pero lo malo es que nos cerró un poco todos los planes que teníamos de distribución a nivel pues cines, ¿no? Lo que es una realidad es que ya el cine no lo es todo, ¿no? Ya hay otras ventanas y lo que estaba curioso es que fueron las otras ventanas las que se abrieron primero antes que la del cine. Dulce licor. Dulce licor. Suave tormento. Suave tormento. ¿Qué haces afuera? ¿Qué haces afuera? Vente para adentro. Vente para adentro. La gente ya tiene otra costumbre para ver películas, para ver series. Las redes sociales actualmente son una pieza fundamental por lo menos de la publicidad, bueno, para anunciar películas, en ese sentido de que generan ruido, generan tráfico y también generan mucha curiosidad. Es de boca en boca, pero pues con un ruido que dura más. Eso es. Ahí está, casi, ¿eh? Ya. Todavía
hay gente que la ve y que me escribe, oye, la vi, me emocionó mucho, qué padre. Entonces, pues bueno, uno siente que va por buen camino. Corte. Ahorita estoy trabajando dos guiones. Te digo que generalmente que cada vez que trato de escribir me propongo un reto casi técnico y espero pues levantarlos pronto, justo aprovechar un poco la inercia que he tenido Criapuercos para decir, miren, ya ven que sí soy director. Entonces, poder levantarlos. Qué bonita, vámonos, mi niña. Qué bonita está su puerquita. Gracias. Véngase, mi hija. Contraplanos, movimiento en fuga del séptimo arte.